respetar a la prensa y cómo. Sí. La verdad que hablando del tema de la censura, que quiero que sepáis todos que a mí me acaban de tumbar una cuenta de 500.000 de seguidores en TikTok sin ningún tipo de aviso, sin ningún tipo de warning, nada. Es decir, yo tenía mi cuenta y me levanto y he dejado de tener la cuenta de un día para otro. ¿Hasta qué punto va a llegar la censura, tú como eurodiputado, que el otro día subiste el tema de la ley de comunicación digital? ¿Cómo se llamaba? La ley de contenido digital, en realidad. Vale, o sea, ¿estamos en peligro los que hacemos contenido disidente? Bueno, primero, ¿te han dado algún motivo para censurarte la cuenta? No, voy a presentar una querella. Bien, un burofax. ¿Sabes qué harán con ese burofax? A ver, vamos a hablarle. ¿Se oye bien, señores? Sí, no sé si sabes lo que van a hacer con ese burofax. Se van a limpiar el trasero hablando en plata. Me alegra que lo puedas decir tú y no yo. Dicho lo cual, esto va a ir muchísimo a peor, porque lo que se ha debatido en el Parlamento Europeo es controlar el sistema algorítmico predictivo de las redes sociales. ¿Qué significa esto? Si vosotros estáis hablando con vuestros amigos de ponte, yo qué sé, perros, y te sale en tu timeline perros, si no son los perros que le gusta a la Comisión Europea, vas a dejar de ver a perros y vas a ver lo que a ellos les interese. Para que no te salgan solo perros morenos, sino también perros blancos. Esto, trasladado a la política y a la libertad de expresión, significa lo siguiente. Si tú a lo mejor estás en tu barrio y ves cómo dos fulanos agreden a una persona, a una chica de 20 años, 25 años, etcétera, y quieres denunciar que dos magrebíes han violado a tal persona, el algoritmo predictivo controlado por la Comisión Europea va a evitar que te salga ese tipo de informaciones en tu timeline y va a penalizar tu cuenta por opinar de eso. Esto evidentemente es una barbaridad. ¿Por qué? Porque cuando tú controlas los sistemas predictivos por los que funciona lo que ves en tus redes sociales, y ya no es en base a tus gustos, a lo que tú consumes, sino en base a lo que la Comisión Europea determina que es correcto o no, se llama manipulación informativa. Además, lo decide gente que está investigada o imputada por corrupción, gente Von der Leyen. Von der Leyen estaba en un caso de corrupción muy gordo con Pfizer. su marido, el tema de Pfizer, y cuando un juez le dijo, oye, necesitamos tu teléfono móvil para ver qué emails y qué mensajes han mandado en este asunto, ella dijo, oh, vaya, se me ha perdido el móvil. O sea, estamos hablando de la presidente de la Comisión Europea, que es una barbaridad. Esta gente es un peligro vivo. Y esto no es lo que nosotros nos prometieron los españoles cuando entramos en la Unión Europea. Se hablaba de una unión de mercado, se hablaba de mayor eficiencia de infraestructuras, se hablaba de cosas que no son las que están hablando ahora. Esto cada día es más pues a la Unión Soviética. Es una estructura de poder en la que si salimos o queremos salir nos amenazan con el default, como hicieron con Grecia. No sé si os acordaréis del tema de la subprime, sí, etcétera, que dijeron los griegos en un referéndum, oye, que esto de la Unión Europea ya no me interesa tanto. Y dijo la Comisión Europea, pues mira, no vas a tener ni para encender las luces de las calles. Y Atenas estuvo a oscuras. O sea, ¿qué hicieron los griegos? Someterse. Porque si no te sometes... Y luego el tema del ejército, que esa es otra, ¿no? Que no hablemos. Nosotros no tenemos capacidad propia de defensa, porque hemos firmado un papelito que dice que esto es competencia de la Unión Europea. No podemos defendernos, estamos absolutamente endeudados por el dinero que la gente dice, los fondos Next Generation, los fondos europeos. Eso es deuda que emite la Comisión Europea a través del Banco Central Europeo para que seamos sus esclavos. Hasta que no reduzcamos la deuda pública con Europa, hasta que no nos independicemos en términos políticos, van a seguir tratándonos como el pito del sereno. De ahí el acuerdo de la PAC, que es básicamente la ruina, la miseria y el suicidio de todo el sector primario. De ahí también, por ejemplo, el tema de la Comunidad Valenciana y el DANA. No porque crea yo que el DANA lo ha producido Van der Leyen, pero ¿dónde están los principales sistemas agrarios de este país? ¿Y con quién estaba compitiendo la Comunidad Valenciana frente a Europa y frente a Marruecos? ¿En qué sectores? ¿Cuáles son los sectores más perjudiciales? Sí. Es que se han cortado las principales autovías de exportación a Europa. Es que ahora mismo los alemanes no están diciendo pobrecitos los muertos de Valencia. Los alemanes están diciendo, joder, necesito estos productos de Valencia y ya no los puedo recibir. ¿Quién más me los vende? Y ya tenemos a las personas en Marruecos, etcétera, haciendo acuerdos para ver cómo lo... O sea, claro, todo esto es dinero, todo versa de dinero, la política versa de economía. Hasta que no nos enteremos, seamos igual de cínicos, igual, perdóname que lo diga, igual de hijos de puta como país, priorizando nuestros intereses sobre los demás, Francia, Alemania, Marruecos se van a descojonar de nosotros. A ver si empezamos a entender que tenemos que defender este país nosotros, que no es el eje franco-alemán. Sí. Oye, hablando de la Unión Europea, esto es una duda que, bueno, yo no tengo esta duda, yo tengo la certeza, pero yo quiero hacerte la pregunta, o haceros la pregunta a todos en general.
Un miembro de la Unión Europea no tiene ningún tipo de soberanía nacional porque se te castiga si tú decides ir en contra de los mensajes imperativos que ellos tienen. Y podemos poner el ejemplo de Hungría diciendo que ellos no querían recibir inmigración masiva de refugiados de las guerras de Siria, lo voy a decir abiertamente, provocadas en cierto sentido por nosotros. Por la OTAN. Sí, pero nosotros somos parte y nosotros apoyamos y nosotros vamos ahí y la gente y los peperos siempre andan, no, porque tal, cual. Aunque no tomamos decisiones dentro de la OTAN, el mando y bastión es estadounidense. Sí, ellos mandan, ellos deciden, ellos dictaminan. Entonces, ¿existe la soberanía nacional siendo un país miembro de la Unión Europea? Yegor, si quieres dar tu opinión con respecto. Yo creo que brevemente, precisamente por formar parte de esa Unión Europea, lo que desaparece es precisamente la soberanía nacional, porque ha supeditado a lo que al fin y al cabo acaben queriendo dos países. Entonces, toda esa reducción, toda esa recuperación de la soberanía nacional se debería dar mucho más con un debate hasta qué punto está un país dispuesto a arrodillarse y a tener que estar sometido a todos esos intereses que no dejan de ser, como acaba de comentar Alvise, de un eje que lo forman dos países. Por tanto, no solo se reduce, sino que desaparece. Vito, si quieres, y luego te dejamos a ti para el último. Sí, bueno, yo al final sobre esto pienso que evidentemente es muy complicado porque precisamente lo que hace la Unión Europea es restarte a ti y eliminar tu identidad, por así decirlo. Pero al final yo creo que la posición correcta tampoco es el Spexit, por así decirlo, porque la Unión Europea es verdad que en cierta manera ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los países que la engloban, o en cierta parte ya no solo mejorar la calidad de vida, pero sí que es verdad que dar cierto soporte cuando hay algún tipo de conflicto, al final es cierto amparo que yo no perdería. Yo por lo que abogaría sería por realmente reclamar la presencia y el respeto de la identidad que merecen las naciones soberanas. Y en este caso, España creo que es una nación con una cultura, con una identidad, con unos valores y que no puede convertirse en un magma multicultural como nos quieren traer aquí los políticos de ahora, aceptando inmigración ilegal, aceptando normativas absolutamente ilegítimas que al final acaban con nuestra soberanía y con nuestra importancia y nuestros valores como país. Y entonces yo creo que lo que hay que reclamarle a Europa es eso, ¿no? Lo que ha hecho Polonia, lo que ha hecho Hungría. Pero es verdad que estando dentro es bastante complicado. Yo no sé cuándo este señor llegue a eurodiputado, pues bueno, perdón, ya está, pero cuando su proceso como eurodiputado vaya evolucionando, porque lleva muy poquito, pueda ser más determinante a la hora de tomar decisiones para España. Pues lamento decepcionarte mucho porque va a ser absolutamente intrascendente en las decisiones sobre iniciativa legislativa del Parlamento Europeo, por un motivo, ¿eh? Sería igual de trascendente teniendo los 3 escaños que tengo como teniendo 30. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo no tiene iniciativa legislativa. Toda iniciativa legislativa es única y exclusivamente de la Comisión Europea. O sea que estamos sometidos a von der Leyen incluso a la hora de iniciar acciones de índole legislativa. Segundo, yo opinaba exactamente igual que Vito. Vito, creo que cuando nos sacamos unos cuantos años, ¿no? Yo tengo 34. 10 añitos, sí. Pues yo hace 10 años pensaba exactamente igual que Vito y luego he visto que evidentemente la Unión Europea no entiende de razones. La Unión Europea entiende solo de intereses. La Unión Europea no tiene amigos, tiene intereses. Igual que Estados Unidos, igual que Reino Unido, etcétera. Por eso os pongo, por ejemplo, qué sentido tiene que en un momento de crisis como la que estamos viviendo en España, etcétera, el Parlamento Europeo apruebe darle 500.000 millones de euros a Ucrania, por ejemplo. Que, por cierto, somos los únicos españoles que hemos votado en contra. El resto han votado absolutamente todos a favor. Irene creo que se ha abstenido porque 500.000 millones estamos hablando. Entre 400 y 500.000 millones de euros. Y muchos, además, fondos robados a ciudadanos que no tienen nada que ver con el conflicto. Pero bueno, aquí en el Parlamento Europeo se normaliza el robo y ya está. Con 400, 500.000 millones de euros se pueden hacer muchísimas cosas en España, ¿eh? Y en Europa en general. Sin embargo, se lo estamos regalando a un tipo que es, incluso lo reconoce el propio Donald Trump, un abiertamente corrupto. Es un hombre que se está enriqueciendo como Zelensky y en vez de dárselo a las víctimas de la sociedad civil, a ciertas cuestiones de índole estrictamente defensiva, lo estamos gastando en armamento de ataque. ¿Qué provoca eso? Pues que si tú dedicas tantísimo dinero a armamento de ataque para matar rusos, China se despierta y ciertas alianzas que no deberían aparecer se despiertan. ¿Qué ocurre? Que como estamos en la OTAN y todos los medios de comunicación están dentro del eje del Atlántico Norte,
no nos llega cierta información. La guerra no la está ganando Ucrania, aunque todos los medios de comunicación digan que la están ganando. La está ganando Rusia, evidentemente. ¿Y cómo acabará esto? Lo sabe todo el mundo. ¿Por qué dice Donald Trump que al mismo día que gane las elecciones en Estados Unidos se acaba la guerra? Porque Donald Trump no es subnormal. Porque Donald Trump sabe que la guerra está absolutamente perdida, que era una cuestión de interés geopolítico directo para Estados Unidos y que ahora mismo no le interesa. ¿Qué le interesa a Donald Trump? Que haya un acuerdo de paz en donde Rusia se quede Crimea para tener un acceso directo al mar. Fin. Eso es lo que va a pasar. El verdadero problema, y de lo que tenemos que estar hablando todos los europeos, es de la guerra que va a pasar en los próximos 20 años, que básicamente es del hielo del norte. Y cuando el mar del norte y el acceso entre Rusia y Estados Unidos sea navegable y se puedan explotar los hidrocarburos que hay, por eso fijaos, Finlandia es tan importante. Por eso Finlandia está acojonada y tiene ahí a su equipo político intentando generar alianzas militares porque ellos no tienen ejército. La guerra verdadera es la que va a haber dentro de 20 años ahí, no Ucrania. Perdóname, no quiero entrar aquí en geopolítica ni que hablemos y teoricemos sobre este tema. A mí me encanta la geopolítica. Perfecto. Pero como estamos tan desinformados, como aquí se han prohibido en Europa todos los medios de comunicación que no sean directamente estén defendiendo esta postura de la OTAN, o sea, incluso, no te digo ya públicos del gobierno del Kremlin, como es, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? IT, este medio de comunicación tan conocido del RT. Pues RT. ¿Qué pensaríamos si todos los medios de comunicación, como por ejemplo la Fox, etcétera, se prohibieran en China, o que están prohibidos de esto? O en Rusia. En Rusia no todos. Pues ocurre que evidentemente no podemos defender la libertad de prensa y de opinión si consideramos que los europeos son subnormales, que no son capaces de informarse ellos mismos. Yo creo que los medios de comunicación, los TikToks, los YouTubes, etcétera, no se tienen que censurar, que la gente es adulta. Informémonos libremente y que cada uno llegue a sus propias conclusiones. No, desinformación, etcétera. Bueno, desinformación los medios de comunicación tradicionales que dicen que este hombre es un fascista, que dicen que tú eres un machista peligroso que atenta contra la libertad de las mujeres, que dicen que yo soy casi menos que Satanás. Que mató a Manolete. Que yo maté a Manolete, sí. En fin, que al final la gente se cree esos medios de comunicación. ¿Y qué hago? ¿Quiero prohibir Radio Televisión Española? No, Radio Televisión Española precisamente quiero cerrarla. Que son más de 1.000 millones de euros que podríamos dedicar a cosas muchísimo más importantes. O sea, tú estás a favor de cerrar los medios de comunicación públicos. Yo estoy a favor de que no haya un solo maldito euro a ningún medio de comunicación público, porque no que es se financien con su propia publicidad. Agencia tampoco. Bueno, hombre, privado, que cada uno haga lo que no, pero por parte de la administración me refiero. Que la administración pública no debe otorgar subvenciones a medios vale. Eso sí, 100%, que es lo que le pasa a Mediaset y a 3 Media, que es un duopolio informativo del copón, efectivamente. Claro, sí, son privados, pero realmente ellos comen de la publicidad institucional. Pero te pongo un ejemplo. Prisa debe más de 800 millones de euros. La cotización de Prisa ahora mismo está a 30 céntimos, que es basura. Prisa está absolutamente arruinada y acaba de cerrar un acuerdo 100 millonario con el gobierno de España para tener Prisa TV. ¿Por qué? Porque crea que Prisa va a ser. No, porque, señores, Prisa le lava la cara. Es la que le lava la cara a Pedro Sánchez. Bueno, y no solo lavar la cara, es que Prisa ha sido el encargado fundamentalmente de ahora promover y impulsar el documental sobre Pedro Sánchez de la Moncloa, sobre la vida de Sánchez. No sé si has visto el tráiler. Sí, lo he visto. Sale La hablando... verdad que parece George Clooney, como George Clooney antes de hacer una película. Dice, está hablando por teléfono al principio, no sé si lo habéis visto, y le dice, hola cariño, la verdad es que no sé si llegaré tarde porque creo que viene hoy Biden a verme. Ya. Dices tú, pero como algo normal. Que sí, me estás contando. En fin, terrible, ¿no? ¿Qué haces hoy ver a Biden? Mi día a día. Hablando un poco para cerrar un poco el tema de Europa y demás, Vito, tú habías hecho una reflexión que yo me gusta confrontarla, porque a mí eso de que vivimos mejor desde que entramos a la Unión Europea, creo que no es cierto. Ahora bien, sí que compro el discurso, que creo que es un hecho, que salirnos de la Unión Europea con los gandules que tenemos ahora por gobierno sería un error garrafal. Eso sí lo compro, pero realmente en 1970, 1980 se vivía bastante mejor en España. Un obrero podía tener una casa en la playa, un obrero podía tener una familia, su mujer no tenía que trabajar, que no nos olvidemos que hoy en día la mujer ha sido expulsada al mercado laboral obligatoriamente porque con un sueldo es prácticamente imposible mantener a una familia si eres un trabajador normal. Tienes que ser un empresario, una persona que trasciende y factura mucho dinero. Vamos, un 1% de la población se puede permitir mantener una familia entera. Y yo no veo en números, en estadísticas, que la vida del español haya mejorado. Y quiero terminar esta reflexión diciendo: España está dentro de Europa geográficamente hablando, pero España nunca ha sido parte de Europa. España es una nación que ha sido la más influyente en la historia de la humanidad, me atrevo a decir. El mundo moderno no se entiende sin España, bajo ningún concepto, y nos hemos aliado con los que siempre nos han tenido envidia y asco.
Sí. No, con nuestros enemigos hacer. Exacto, históricos. Yo no quiero llamarles enemigos ahora, Pero pero... que lo son, que Marruecos es nuestro enemigo. No, pero bueno, Marruecos Francia, no comercialmente. no estamos en una alianza con Marruecos. Me refiero a los franceses, Y los a los polacos, pero a ver, intereses comerciales con Polonia, pero a ver, si producimos lo mismo en muchísimas situaciones, no nos interesan ciertas relaciones. ¿Tú qué tienes más que ver? ¿Con un alemán o con un ecuatoriano? Con un ecuatoriano 100%. ¿Con un colombiano o con un francés? Con los franceses no tenemos sino conflictos. Vale, te diré, ¿con un mexicano o con un marroquí? Obviamente. Yo no tengo absolutamente nada que ver con esa gente. Ni en cultura, ni en valores, ni en religión, ni en idioma, ni en la madre que los parió. Y sin embargo son nuestros amiguitos del alma. No, lo siento. Yo quiero una unión iberoamericana con nuestros amigos más allá del Atlántico. Y como tú dices, fuimos el primer imperio global de la historia de la humanidad. Aquello que se decía, donde no se pone el sol. Yo, coño, como Marbella. Dicho lo cual. ¿Por qué no apostamos por ahí? ¿Por qué tenemos que estar lamiéndole las botas a Francia y a Alemania?